Era el segundo año en el que Albert vivía en una cabaña cerca del bosque. El hombre sabía que solo dependía de sí mismo para sobrevivir. Albert había llegado en busca de ayuda y refugio. El ermitaño Charles Wallace se lo proporcionó. El anciano había trabajado como guardabosques durante 30 años y entre los matorrales del bosque nevado de Wyoming se sentía como pez en el agua. El señor Wallace no le hizo un interrogatorio a su invitado. Sabía muy bien que si Albert quería contarle algo, lo haría él mismo, sin ser presionado ni coaccionado por nadie. El anciano suponía que su invitado tenía un pasado oscuro, el cual le obligó a buscar refugio en la casa de un guardabosques en mitad de la nada. El señor Wallace le enseñó a Albert todas las habilidades necesarias para sobrevivir en la naturaleza, algo que le resultó muy útil. El sabio guardabosques tenía un buen ojo y pudo reconocer de inmediato que su invitado era un simple hombre de ciudad, que no sabía cómo comportarse en el bosque y temía los susurros que provenían de él. Por supuesto, el señor Wallace no imaginaba cuánta razón tenía. Albert nació y se crió en Boston, donde estuvo implicado en asuntos turbios. Sin embargo, el hombre no era un criminal ni un sinvergüenza nato. Albert creció en un orfanato y desde pequeño se acostumbró a luchar para conseguir cada trozo de pan. Nadie sabía quiénes eran los padres biológicos del niño. El personal del orfanato lo encontró tirado en una canasta de mimbre en la puerta principal del orfanato. Aparte de una muda de ropa y un pañal, no había nada más dentro. De esta forma, el destino de Albert quedó predestinado. A pesar de sus problemas con la ley, el hombre trató de no cruzar nunca la fina línea que había para ser considerado un villano. Albert se marchó a un pequeño pueblo en el norte de Wyoming, no solo para esconderse de sus perseguidores, sino para estar a solas consigo mismo y alejarse del estrés de la vida criminal. El señor Wallace no presionó a su invitado y le dio todo el espacio que necesitaba. Albert entendió su comportamiento sin necesidad de palabras. El hombre sabía que no había lugar para la pereza o la dejadez en el bosque. De esta forma, Albert estaba feliz de limpiar la nieve después de una fuerte tormenta y ayudaba al viejo guardabosques a llenar los comederos para pájaros y otros animales. Y no solo eso, el antiguo ladrón aprendió a caminar por el bosque con las raquetas de nieve y a utilizar un arma. El señor Wallace se reía entre dientes y siempre le decía que esto solo era el principio. El propio bosque te ha elegido, Albert, por eso te ha traído. ¿Crees que acabaste aquí solo por accidente? No importa la razón, nada en la vida sucede porque sí, y tú eres una clara confirmación de esto, dijo el anciano arrojando leña a la estufa encendida. En respuesta a esto, Albert simplemente se encogió de hombros y siguió mirando el fuego. El hombre sentía que ahí, en mitad de la nada, finalmente encontraría la paz mental y podría comprender su destino. Desafortunadamente, Albert no podía ni imaginarse que la vida le tenía preparadas varias pruebas que se convertirían en un excelente test de fortaleza. La primera fue la muerte del señor Wallace debido a las enfermedades crónicas que había acumulado por su avanzada edad. La pérdida de su único amigo y mentor fue un golpe duro para Albert, quien se encontró solo entre las interminables extensiones del bosque. Dado que su única comunicación con la civilización era por el viejo guardabosques, ahora Albert tenía que cuidarse solo y comprar comida para las próximas fechas, especialmente para el invierno. El hombre sabía que ya no podría vivir sin el bosque, el aire limpio y la hermosa naturaleza por la que Wyoming es tan famoso. Por esto, Albert ocupó el lugar del difunto señor Wallace y se convirtió en el guardabosques. El hombre hacía diariamente largas rondas por el bosque y asumió los deberes que solía hacer el anciano que le dio cobijo. Un día durante una de estas rondas, Albert fue testigo de una imagen muy extraña que no podía verse en la ciudad. Esa mañana se había acumulado mucha nieve, por lo que el nuevo guardabosques tuvo que ponerse las raquetas de nieve. Albert siguió la ruta que había desarrollado el señor Wallace. El hombre esquivó como pudo las enormes montañas de nieve de más de 50 centímetros y los árboles derribados que bloqueaban su camino. De repente, unas pocas decenas de metros, sonó un crujido de ramas rotas y un fuerte animal del bosque salió corriendo. Albert ni siquiera tuvo tiempo de ver que se trataba de un ciervo adulto. El animal respiraba con dificultad y agitaba la nieve con sus enormes cascos.
De su boca salía su espeso vapor, lo que hizo que Albert pensara que el ciervo había corrido más de una milla. En menos de un minuto, una manada de lobos furiosos pasó junto al guardabosques, quien se había quedado inmóvil. Perseguían al ciervo, que estaba enloquecido de miedo. El animal, ayudado por la fuerza de sus 4 patas, pretendía alejarse de sus perseguidores. Albert, con el corazón a punto de explotar, vio cómo a la distancia entre el ciervo y los depredadores se reducía rápidamente. En ese momento el guardabosques lamentó por primera vez no haber llevado consigo su arma. Mientras tanto, los lobos lograron acorralar al ciervo y rodeándolo comenzaron a disminuir el círculo. Albert comprendió que no tenía derecho a interferir en el curso natural de la vida. Pero por otro lado, el hombre sentía mucha pena por el ciervo, quien se iba a convertir en víctima de los furiosos depredadores. Albert se acercó con cautela y vio que el ciervo no iba a rendirse tan fácilmente y se preparaba para la lucha. En uno de los movimientos, el ciervo hirió gravemente a uno de los lobos con sus cuernos, haciéndolo caer sobre la nieve y manchándola de sangre. Los lobos restantes, al ver que la víctima comenzaba a defenderse, se separaron abriendo así involuntariamente el círculo. En ese momento el ciervo escapó del lugar y huyó hacia el cerro más cercano. Esta vez, a pesar de que la ansiada presa estaba tan cerca, los lobos no la consiguieron. Al ver a Albert, los depredadores rugieron a modo de disgusto y luego desaparecieron rápidamente entre la espesura del bosque. El guardabosques se acercó al lugar y vio a uno de los lobos tirado en la nieve. El depredador respiraba con dificultad y su costado estaba desgarrado por los cuernos del ciervo. Albert se inclinó sobre el depredador herido y lo tocó cuidadosamente con la mano. El lobo rugió un poco, pero no hizo nada más porque no tenía fuerzas. El guardabosques pensó unos segundos y luego cargó al depredador sobre su hombro y se lo llevó a su casa. Albert sintió pena por el depredador del bosque, pues seguramente moriría sin su ayuda. Cuando el hombre llegó a casa con el lobo, lo primero que hizo fue ponerlo cerca de la chimenea para que el depredador, debilitado por la pérdida de sangre, pudiera entrar en calor. Entonces Albert, con la mano temblando de emoción, cerró su herida con aguja e hilo, dándole varios puntos. El hombre nunca había hecho algo así antes y tenía muy pocos conocimientos de veterinaria y todo lo relacionado con ello. Pero Albert no tenía otra opción y realizó los primeros auxilios al depredador herido lo mejor que pudo. Durante varios días, el lobo estuvo entre la vida o la muerte. A veces recuperaba la conciencia y otras veces volvía a perderla. Pero finalmente el depredador comenzó a recuperarse lentamente. Albert, al darse cuenta de que el lobo aún no podía comer solo, lo ayudó dándole caldo y leche tibia. El guardabosques nombró al depredador Gray por el color especial de su pelaje plateado. Aproximadamente una semana después, el lobo se puso de pie por primera vez y salió al patio. Inhaló el aire helado durante un rato y escuchó el canto de los pájaros del bosque. Entonces, como si hubiera tomado alguna decisión hablando consigo mismo, Gray regresó a la casa del guardabosques. «Bueno, te vas a quedar. Estaremos juntos en el bosque y será todo mucho más fácil», dijo Albert con aprobación y palmeó suavemente el lomo del lobo. En respuesta a esto, el depredador le lamió la mano y lo miró fijamente a los ojos. En ese momento el corazón de Albert se agitó, algo que nunca antes había experimentado con nadie. Las lágrimas salieron de los ojos del guardabosques cuando se dio cuenta de que el lobo lo reconocía como a uno más de la manada. Antes de que todo esto pasara, la única alma gemela de Albert era el señor Wallace, pero ahora todo había cambiado. Gray le devolvió al solitario guardabosques fe en la vida. Ahora ya no era un fugitivo solitario, sino un residente de pleno derecho en la cabaña del guardabosques. Cuando el lobo finalmente se recuperó, Albert intentó una vez más dejarlo ir al bosque, pero Gray siempre regresaba, demostrando así su lealtad y gratitud. Ahora, durante las largas rondas, el guardabosques ya no temía ser sorprendido por algún animal salvaje. Gray tenía un excelente sentido del olfato, lo que le permitía a él y a su compañero bípedo evitar el peligro. Al mismo tiempo, Albert nunca limitó la libertad de su amigo depredador. Sabía que nunca se convertiría en un perro doméstico. El lobo pasaba varios días en el bosque, pero siempre regresaba a la cabaña del guardabosques. A menudo, al regresar tras su cacería nocturna,
Gray como trofeo le traía al guardabosques una parte del cadáver de un ciervo o un cerdo salvaje. En respuesta a esto, Albert sacudía la cabeza y sonreía. Con el tiempo, la amistad entre el lobo y el hombre se hizo famoso y se extendió mucho más allá del estado. Incluso fue comentado por los habitantes de las regiones de los bosques circundantes. Los cazadores que habían visto en varias ocasiones a la extraña pareja en el bosque comenzaron a hablar de ello. Luego a estos comentarios se unieron otros guardabosques y granjeros. Los rumores sobre la existencia de un guardabosques acompañado de un lobo comenzaron a llenarse de detalles increíbles. Por supuesto, la mayoría de ellos solo contenían especulaciones y rumores que no tenían nada que ver con la verdad. Albert no estaba preocupado por la atención especial hacia su persona. Finalmente, el guardabosques encontró la paz mental junto a Gray, algo de lo que había estado privado durante muchos años. Albert considera al lobo como su ángel guardián y cree que el encuentro con él fue gracias al propio destino.